Dice Juan capítulo 6 versículo 63. Quiero que lo diga fuerte conmigo, ya que esto es parte de lo que nos va a ayudar a exponer en este día el mensaje y dejar claro lo que la palabra de Dios es capaz de hacer. Diga conmigo, bueno, haga esta pregunta: ¿qué es capaz de hacer la palabra de Dios? Hágala. ¿Qué es capaz de hacer la palabra de Dios? Le voy a decir, la palabra de Dios es capaz de transformarte. Es capaz de transformarte. Y ese es el tema que voy a predicar hoy, palabra que transforma. Y dice Juan 6:63. 1, 2, 3, leámoslo. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Una vez más, fuerte. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y luego nos vamos a Hebreos capítulo 4 versículo 12. La Nueva Versión Internacional dice: la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese nomás si la palabra de Dios no puede hacer algo maravilloso en su vida y en la mía. Y aquí estamos muchos de nosotros por el poder de la palabra. Señor, estamos listos para recibir tu palabra, Señor. Al estar adorándote y estar en este hermoso ambiente de alabanza, adoración, nuestro corazón se ha dispuesto y está preparado, Señor, para recibir tu palabra. Usa mis labios, Señor, mi corazón y mi mente. Yo solamente soy un vaso, Señor. Sé tú conmigo, dame gracia y favor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda a través de mi vida exponer estas verdades que bendicen, que transforman nuestras vidas, nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. La iglesia dice amén. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Ahí sentadito, voltee con su vecino y dígale esto, por favor: esos zapatos que traes se ven mejor cuando sonríes. Amén. ¿Se ha fijado que a veces nos esforzamos por tantas cosas cuando todo está en la actitud de la persona? Cuando una persona tiene una bonita actitud, o sea, no importa a veces lo que traiga puesto. Claro que a lo mejor sí tiene importancia, pero no tanta. Entonces sí es importante la sonrisa. Dice la palabra que un corazón alegre hermosea el rostro. Así que si usted quiere ser una persona hermosa, mantenga su corazón alegre. Bueno, al seguir en el curso de esta hermosa serie, amada iglesia, quiero hablarle sobre la importancia que tiene la palabra en respecto a transformar nuestras vidas, hacer cambios verdaderos en nosotros, cambios que, si bien pudiéramos decir, los he buscado de una manera o de otra, pero no he podido hacerlo. Muchas veces en mis momentos de meditación, cuando yo estaba errante o estaba haciendo las cosas mal, cuando yo quería verdaderamente hacer las cosas bien, no errar al blanco, y de repente me miraba fallándole a Dios. Sin embargo, en ese tiempo, verdad, que yo no me había conectado a estas cosas preciosas como la palabra de Dios, yo decía: Señor, que ayúdame, y no le encontraba del todo el sabor a la palabra. Pero cuando el Señor interviene y trabaja en tu vida, algo sucede, verdad. Esta palabra comienza a tener se empieza a ser relevante a tu vida, empieza a ver un impacto a través de ella en tu corazón. Y eso es lo que yo quiero en esta tarde, con la ayuda del Señor, de compartirle. Esta es una palabra que transforma. Hermanos, y esto es importante para usted y para mí, amigo que está con nosotros. La Biblia no es como cualquier otro libro. Pudiéramos leer infinidad de libros y podemos aumentar el conocimiento y tener muchas cosas en la mente, pero la palabra de Dios es más que un libro. La palabra de Dios es viva, hermanos. La palabra de Dios es eficaz. La palabra es poderosa. Esta palabra, la palabra de Dios, puede transformar aún el corazón más oscuro de una persona. Gente que diga: ¿quién podrá cambiar la mente de esta persona? Bueno, de esos tipos de casos Dios se ha encargado de hacer transformaciones maravillosas. Y yo le doy gracias a Dios porque podemos confiar en el poder de la palabra. Y al estar nosotros en estos 30 días en la palabra del Señor, nos damos cuenta de la importancia, hermanos, de seguir amando este libro, de seguir nosotros dependiendo de este libro, de poner nuestra confianza en la palabra del Señor, porque esto bendice tu vida. Esto tiene respuestas para cualquier etapa en tu vida, seas un joven o seas un viejo. Esta palabra tiene respuestas para necesidades que tú puedes enfrentar en la vida. Por eso creo que es importante la palabra del Señor en nuestras vidas. Ya lo dijimos, hermanos, podemos construir nuestra vida sobre la palabra, y hemos visto también que la palabra es confiable. Pero hoy yo quiero hablarle, hermanos, sobre la importancia que tiene la palabra cuando se trata de cambiar asuntos donde en ocasiones, si somos honestos, a
veces usted y yo nos damos por vencidos. Hay cosas que uno ha querido cambiar en su vida y no lo has podido hacer. Sin embargo, la palabra de Dios, déjame decirte, si tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. El asunto es que, como lo vimos el domingo pasado, tenemos que tener la actitud correcta para dejar que la palabra de Dios trabaje en nosotros y traiga esos cambios verdaderos. Por eso Jesús en Juan 6:63, lo hemos leído, nos dice que la palabra que nos ha hablado son espíritu y son vida. Lo que está diciendo aquí Jesús en Juan 6:63 es que estas palabras, hermanos, no son cualquier tipo de palabras. Son palabras que tienen un poder espiritual para tocar nuestras vidas, nuestros corazones. Yo me acuerdo de Edgar, este hombre, un joven varón por allá originario de Guatemala. Me acuerdo cuando recién yo llegué a los caminos de Cristo y empecé a servir en la iglesia y estaba ayudando en las puertas para recibir a los que llegaban a la casa de Dios. Era un templecito pequeño en el lugar donde nos congregábamos, y en ese lugar donde yo estaba sirviendo en las puertas, me acuerdo que este hombre llamado Edgar, lo he comentado en algunos momentos en el curso de mi vida como un testimonio que impactó mi vida. Mi vida personal impactó porque yo estaba pues y sigo con el entusiasmo de lo que esta palabra maravillosa ha hecho en nuestras vidas. Y me acuerdo que Edgar pasaba por la banqueta, por la calle, y venía bien tomado, parecía así de lado a lado, hermanos. Venía caminando y luego de repente se quedaba a escuchar, de ahí donde estaba el templo, se quedaba a escuchar las alabanzas. Y yo, como estaba en la puerta, lo miraba y me salía y empezaba a hablar con él. Empezaba a invitarlo a pasar y él no quería. Me decía: no, mira cómo ando mal, ando tomado, no está bien, ¿cómo voy a entrar? Y yo le decía: Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti. Pero lo que quiero traer su atención es esto. Repetidas veces yo me ponía a platicar con él. En ocasiones hasta mi esposa me dijo: pues yo creo que a lo mejor ni atención te pone porque lo veo bien borrachito. Y yo le digo: yo no sé, pero yo siento que cuando le estoy hablando como que algo le pega en el corazón. Y empezaba a compartirle y a hablarle y a decirle: Edgar, Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida, mira, tú eres especial para el Señor. Y a veces me abrazaba y así todo oloriento y todo con mucho olor a alcohol, me abrazaba y me decía: ya no me sigas diciendo, porque cada vez que me dices siento que algo en el corazón me pega. Y ¿sabe qué, hermano? Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra es viva y es eficaz. Y un día, estando yo en un campamento, en un retiro de hombres, me llevo la sorpresa de toparme con Edgar. Me toca la espalda, yo estaba en el altar con mis manos levantadas, me toca y volteo y me dice: ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, me acuerdo de ti. Me dice: mira, la palabra de Dios transformó mi vida. Ya no tengo 6 meses sin tomar ninguna gota de licor. Dios hizo el milagro en mi vida. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso Hebreos 4:12, escuche bien con atención. Hebreos 4:12 lo dice así: la palabra de Dios es viva y es poderosa. La palabra de Dios es viva y es poderosa. Esa palabra viva, hermanos, en su original griego nos da a decir que es una palabra que tiene vida. Tiene vida. Y esto es lo interesante, porque cuando la palabra comienza a llegar a nuestros corazones, no es, como lo dije anteriormente, como cualquier libro. Comienza a cumplir un propósito en la vida de esa persona que la está recibiendo. Hoy en día, ahorita que hemos recibido tanta lluvia, cuántas cosas no nos están sorprendiendo, principalmente los que tenemos una yardita ahí en la casa, ¿verdad? Cómo ha brotado la hierba, porque la lluvia, hermanos, trae vida. Y usted no quisiera, porque no quiere limpiar la yarda, pero hermanos, gloria a Dios por la lluvia. Entonces, cuando viene, hermanos, la palabra, eso es lo que está sucediendo. Y en muchos lugares, en muchos países, en diferentes partes del mundo, esta palabra está, hermanos, transformando vidas, está transformando corazones. Y gente que no solía hacer lo que hoy en este día usted y yo estamos haciendo, que es alabar al Señor y sentarnos a escuchar palabra de Dios. Gente que no solía hacer esto, ahora lo está haciendo. ¿Por qué? Porque esta palabra vino como la lluvia y cumplió su propósito. Y ahora, hermanos, ha brotado la vida en usted. Y estas cosas tienen sentido ahora en usted, y por eso le damos la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Dele alabanza a Dios en esta hora. La palabra es viva y es poderosa. Ahora, ¿qué es entonces lo que usted y yo necesitamos? Obviamente, si vamos a hablar de que la palabra tiene el poder para transformar nuestra vida, entonces, ¿qué necesitamos para poder experimentar una verdadera transformación? Principalmente si usted está lidiando con cosas que no ha podido cambiar en su vida. Porque usted debe de saber, hermano, que esto no es un libro para informarnos. Este es un libro para transformarnos. Un hombre, un predicador llamado Moody, él comentó y dijo esto y me encantó. Dice: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, la Biblia fue dada para cambiar
nuestra vida. ¿Entiende eso, hermano? No se trata, por eso hay gente que dice, ay, no se me pega nada. No se preocupe, con que haya fruto en su vida, gloria al Señor. Amén. Porque no se trata de aumentar el conocimiento, se trata de que esta palabra se refleje en el fruto en tu vida. De que realmente ya no eres aquella persona, ya no eres aquel hombre, aquella mujer. Gracias al poder de la palabra del Señor, esta palabra llegó a tu vida, a tu corazón, y cambiaste. De eso se trata la palabra, amado, de que la palabra transforme tu vida, tu corazón. Entonces, ¿cómo me transforma la palabra de Dios? Y yo le comparto aquí rápidamente algunas maneras en cómo esta palabra puede transformar el corazón. Tenemos personas lindas que nos acompañan, quizás por primera vez. Yo quiero decirle, tenga confianza en la palabra. Tenga confianza en la palabra. Si usted está desesperado, a lo mejor inclusive está frustrado, decir, ¿por qué vuelvo a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo? Ya estoy cansado de esa vida. A todos nos pasó en algún momento de nuestro caminar, donde ya estábamos cansados de hacer cosas que sabíamos que no estaban bien. Pero ¿cómo podía yo cambiar mi vida? ¿Sabe qué? Usted con sus fuerzas no puede. Usted aún con el intelecto, cuánta gente con bastante, con un coco brillante, sin embargo, no pueden dejar ni siquiera el hábito del cigarro. ¿Los ha visto? Abogados, gente preparada, gente que sabe mucho, tiene muchos libros, conocimiento, pero un pequeño vicio no lo pueden soltar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esos libros no tienen poder, pero la palabra de Dios sí tiene poder para transformar. Esta palabra sí puede cambiar cualquier área en tu vida que tú sientes que necesitas un cambio verdadero. La palabra de Dios sí lo puede hacer. Y una de las cosas que puedo decirte, amado hermano, que esta palabra puede transformar tu vida, es porque renueva nuestras vidas. Y eso es lo primero que te puedo comentar. Si hay algo que yo puedo decirte porque la palabra tiene el poder para transformar tu vida, una de esas maneras es porque renueva tu vida. Diga conmigo, esta palabra puede renovar mi vida. Puede renovar mi vida. ¿Qué significa eso? Esto significa que cuando mi vida se está derrumbando, Dios entra en la escena de tu vida y tiene el poder por la palabra de renovarte. Me da un nuevo comienzo, me permite empezar de nuevo. Dice Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Por su propia voluntad, como diciendo Dios, mira, yo tengo la respuesta a tu necesidad. Voy a enviar mi palabra y mi palabra te va a transformar. Gloria sea el nombre del Señor. Se me olvidó traer mi Biblia, iba a traer mi primer Biblia que recibí. Mi madre me regaló esta Biblia y se me olvidó por completo traerla, entre tantas cosas que trae en mi mente, que se las voy a presumir a los hermanos. La tengo ahí, mi Biblia, hermanos, una Biblia que era delgadita, está así. Fue mi primer Biblia. ¿Por qué? Porque en ella encontré respuestas que yo estaba buscando. A la edad de 20 años yo me sentía frustrado, me sentía desesperado, con un grande vacío. Y yo decía, me acababa de casar y yo decía, esta mujer ya me quitó todos mis problemas. No, hombre, me trajo un montón, ¿verdad? No, uno piensa y dices, voy a hacer o esto o aquello, el otro, con aquella, si logro tener aquello, si logro tener, y ahí anda el hombre, busca y busca en diferentes cosas a ver de dónde viene la fuente de estabilidad a su vida, la seguridad. ¿Y qué sucede con nosotros? Nada de eso trae la respuesta. Gloria a Dios por esas bendiciones, y yo le doy gracias a Dios por la bendición de mi esposa, de mis hijos y de todo lo que nos ha dado. Pero nada de eso, si está Dios fuera de la escena, va a lograr satisfacer mi vida. Solamente Dios con su palabra puede cambiar y transformar el corazón de un hombre. Gloria al Señor. Por eso dice Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Es Dios interviniendo y diciendo, mira, así como nos ha mandado mucha lluvia en este año, Dios también dice, así también quiero que mi pueblo se meta en la palabra, porque esa palabra no va a volver vacía, va a cumplir un propósito. Y yo veo una iglesia, hermanos, abrazándose de las promesas de Dios y sintiendo una seguridad, diciendo, gloria al Señor, Dios está conmigo. Alguien diga amén a eso. Es que, hermano, la salvación viene a través de la palabra del Señor. ¿Cómo es que usted y yo abrimos nuestro corazón para recibir las promesas de Dios? Fue por medio de la palabra del Señor. Sin la palabra de Dios, ¿sabe qué? Usted y yo no hubiéramos abrazado esta salvación tan grande, ¿verdad que no? Sin la palabra de Dios usted no hubiera abrazado esta salvación tan grande. Pero fue por medio de la palabra que usted abrazó la salvación. Es más, por medio de la palabra, hermanos, entendemos muchas cosas y tenemos fe y confianza en ellas. Por medio de la palabra yo sé que Dios todavía es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que Dios todavía sigue sanando a los enfermos. Y por la palabra oramos, creemos, y con esa autoridad declaramos sanidad sobre los enfermos, porque esta palabra tiene poder.
Por medio de la palabra sé que hay un cielo, hermanos, preparado para todos los que creen en el Señor. Y es por la palabra que yo sé que estas cosas están reservadas para los que en Él confían. Es la palabra la que nos bendice, es la palabra la que nos renueva. Comienzan a brotar nuevas esperanzas en tu vida cuando te conectas con la palabra. Si usted quiere caer en desesperación, si usted quiere, hermano, vivir sin esperanza, desconéctese de la palabra y va a ver. Las personas que viven, hermanos, desconectados de la palabra son personas que van perdiendo su fe y su confianza en Dios y su esperanza. Por eso caemos en periodos de depresión, por eso caemos en asuntos, hermanos, donde nos desanimamos muy fácilmente por la falta de conexión con esta palabra. Porque si hay algo que puede hacer la palabra de Dios, es traer una renovación a tu vida. ¿Me escuchó eso? Si hay algo que la palabra de Dios puede hacer en ti, es renovarte. Por eso hay gente que llegó en este día domingo, hermanos, con un rostro bien renovado, porque están en los 30 días en la palabra y Dios les está arrojando infinidad de promesas que dicen: alabado sea el nombre del Señor, tengo un cielo reservado para mí, el Señor promete estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahí le va. Pero hay otros que llegaron igualitos, con la cabeza cabizbaja, agüitadones, pensando en lo terrenal, desesperados. ¿Y sabe por qué? Porque no están en el libro. No estamos conectados a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, querido amigo, hermano? Que la palabra nos renueva. Dios no está en silencio. Diga conmigo: Dios no está en silencio. Dios todavía sigue hablándonos. Y es la palabra de Dios la que tenemos que prestarle nosotros la atención. Dios ha elegido, hermanos, revelarse a nosotros a través de la palabra. Y por eso es importante darle el lugar que ésta merece. Mire lo que Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte, ¿qué dice? La sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde tu niñez te pueden dar la sabiduría para que tú vivas una vida estable, segura y confiable en el Señor. Y Pablo dice: gracias a Dios que tienes ese tesoro en tus manos. Úsalo, recíbelo y deja que esta palabra bendiga tu vida. La Biblia es a menudo, amado hermano, comparada como una semilla. Y sí lo es. Una vez que se arraiga en el corazón de cada uno de nosotros, ¿qué sucede? Comienza a brotar vida. Cosas que estaban muertas en ti comienzan a revivir. Esperanza que parece que la habías perdido, comienza a haber nueva esperanza. Cosas que parecían que ya no tenían remedio, el Dios comienza a darte promesas y dice: no todo está perdido, yo voy a hacer renacer cosas nuevas en ti. ¿Por qué? Por el poder de mi palabra. Oh, hermanos, esto es lo maravilloso. Cuando nos empezamos a meter en la lectura de este libro y recibimos cada promesa, empezamos, hermanos, a que nuestros ánimos sean levantados, sean elevados. Y dice 1 de Pedro 1:23. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:23. A ver, léalo conmigo, por favor. Dice: ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de la simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿No le da gusto oír eso? Algunos de nosotros, hermanos, sentíamos que ya no teníamos lucha. Nos sentíamos como en un precipicio, ya simple y sencillamente ya no había remedio. Pero la palabra hizo renacer cosas lindas en nosotros. Por eso, hermanos, yo creo que un cristiano bien conectado con Dios, bien conectado a la palabra, es un cristiano que brinda mucha esperanza a los demás. Porque si hay algo que la palabra hace en nosotros, es nos da vida. Diga conmigo: la palabra de Dios me da vida. Amén, gloria al Señor. Dígale que está a su lado: la palabra de Dios te da vida, te da vida. Por eso Santiago nos dice que aceptemos esta palabra con humildad, porque ha sido sembrada en nuestro corazón y tiene el poder para bendecir tu vida. Mantén esa humildad. Ya lo dijimos el domingo pasado, qué importante es la actitud correcta al recibir esta palabra. Lo segundo que te puedo decir cómo es que esta palabra transforma tu vida, es porque elimina tu culpa. Si hay algo poderoso que hace esta palabra, hermanos, es que elimina nuestra culpa. Ahora usted dirá: ¿qué tan importante es eso? Es muy importante. Nomás póngase a pensar en un hombre que tiene, amados, un montón de cosas en la lista por las cuales se le acusa. Imagínese, póngase a pensar de una persona que tiene un montón de cosas en la lista que se le acusa. ¿Cómo se siente esa persona? Esa persona se siente incómoda. Se siente, hermanos, que además no quiere ni salir, quiere mantenerse en incógnito porque no quiere ser descubierto. Mantiene eso en su corazón, esa culpa. Pero ¿sabe qué? Cuando la palabra viene a tu vida, esa culpa te es removida. Y al sentirte sin esa culpa, ¿qué es lo que sucede en tu vida? Te sientes libre. Libre.
Y puedes andar caminando libremente, no importa lo que en tu pasado hayas hecho, la palabra ha quitado tu culpa. Y mire lo que dice Santiago 1:18, por su propia, lo que dice Efesios 5:25, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla, que dice, santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Sabe cómo es como el Señor limpia nuestras vidas? Mediante la palabra. Cuando tomo la palabra de Dios y lleno mi mente con ella, mi mente se lava, se limpia. Todo mi ser es limpiado, se limpia de toda basura que en ocasiones estamos almacenando en nuestra mente, en nuestro corazón. El pecado de mi vida se va. Y eso es lo que hace la palabra del Señor: limpia tu interior. ¿Sabe qué, querida iglesia? La mayoría de personas están atrapadas en los recuerdos del pasado que no han podido superar, que no han podido dejar a un lado. ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere que pase en tu vida? Que seas libre de todo eso. Hay personas, amados hermanos, que no se sienten en paz. ¿Por qué? Porque viven con remordimientos, viven con culpa en sus vidas. Y si hay algo que la palabra de Dios puede hacer, es esto: puede eliminar tu culpa. Tiene poder para eliminar tu culpa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este es el poder de la palabra, amados hermanos, que antes estábamos, hermanos, en condenación, pero ahora estamos en salvación. Cristo nos limpia por el poder de la palabra. Dele alabanza al Señor en esta tarde. Gloria al Señor. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:3: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? Esta palabra que les ha compartido, a lo mejor ni cuenta se han dado, pero ha ido limpiando sus corazones. Y por eso, ¿verdad?, están recibiendo el beneficio, la bendición de sentirse libres. La palabra trae una bendición grande y es limpiar tu corazón y tu mente. Y yo alabo a Dios por el poder de la palabra que ha actuado en nosotros. Lo tercero que puedo mencionarte también es que activa tu fe. Si hay algo poderoso que la palabra del Señor hace, no solamente, amados hermanos, limpia tu culpa o elimina tu culpa, sino también activa nuestra fe. Y esto será importante, hermanos, sí, porque una persona que tiene fe es una persona que tiene entusiasmo. Amén. Es muy importante. Yo he descubierto algo, hermanos, que la mayoría de la gente no se sienten seguros, no son valientes ni atrevidos. Una de las cosas, porque muchas cosas se detienen. Personas como usted y como yo, que en ocasiones estamos frenados, ¿sabe qué es? Por temores. ¿Y sabe por qué tenemos muchos temores en nosotros? Porque no hemos activado nuestra fe. Pero cuando usted activa la fe en su corazón, una de las cosas que comienza a irse o se empiezan a eliminar son los temores. Ahora yo le hago la pregunta: ¿cuántos sueños, cuántas cosas Dios ha querido despertar en nosotros y de repente por causa de los temores mejor decimos no, mejor ni lo intento, mejor ni quiero hacerlo, porque los temores te frenan? Pero cuando la palabra de Dios está en tu corazón, esta palabra comienza a activar tu fe y empiezas a comenzar a hacer cosas que antes no te animabas a hacer. No te animabas a hacer. Amén. Muchos de nosotros somos muy miedosos para muchas cosas, hermanos. Yo me pongo a ver hacia atrás y me pongo a ver que ahora tengo compromisos que en otro tiempo jamás los hubiera hecho si no hubiera sido por la palabra que ha activado mi fe. Hay muchos compromisos que hoy en día yo tengo que no los hiciera si esta palabra no hubiera activado mi fe, porque yo diría: no se puede, es imposible, no debemos, no ponemos, no tenemos. Pero ¿sabe por qué hemos creído? Porque la palabra nos ha dado la fe. Por eso es importante que el Hijo de Dios viva conectado a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor activa tu fe. Dele alabanza a Jesús en esta tarde. Yo alabo a Dios por ello. Esta palabra activa nuestra fe. Mire lo que dice Romanos 10:17. La fe viene ¿por dónde, hermanos? Como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ahí está nuestra fe. Esta es la diferencia entre la Biblia y cualquier otro tipo de libro de autoayuda. Otros libros te van a decir más o menos, te van a dar un consejo, pero no te van a dar la fe, no se va a activar. Pero la palabra de Dios activa tu fe. Y esto es algo maravilloso en nosotros, porque hay cosas, amados hermanos, que se van a activar en el proceso, en el camino. Usted confía, usted cree. Hay momentos en nuestra vida donde estamos sintiendo que no podemos y de repente empezamos a leer una promesa y de ahí nos agarramos. ¿No le ha tocado a usted leer un versículo y lo leyó hace tiempo y lo vuelve a leer, pero esta vez ese versículo como que le encontró sabor? ¿A quién le ha tocado eso, hermanos? A ver, lo ha leído 2, 3, 4, 5 veces y usted dice: pero si antes ya lo había leído, ¿y por qué ahora Dios me habló así?
Porque Dios dice: yo quiero activar tu fe porque en este tiempo tengo un propósito especial que hacer en tu vida. Y yo necesito que tu fe se active porque muchas veces por miedos te has frenado. Y yo veo que hay ministerios que no han nacido, pero van a nacer porque la palabra tiene poder para hacer resurgir cosas que estaban muertas. Esta palabra va a activar la fe de cada uno de nosotros de tal manera, hermanos, que vamos a creerle al Señor en cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Mi pregunta para usted: ¿habrá algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Pero ¿sabe cómo podemos alinearnos a esas cosas grandes que Dios tiene para nosotros? Activando nuestra fe. Activando nuestra fe. Y Dios quiere que usted salga adelante. Dios quiere que yo salga adelante. Así que confíe en el Señor. La cuarta cosa que me encanta acerca de la palabra que transforma es que estimula mi crecimiento. Esta palabra me ayuda a crecer. Me ayuda a crecer. Estimula mi crecimiento. No solamente renueva mi vida y erradica mi culpa y activa mi fe, pero también estimula mi crecimiento. Esto quiere decir que me anima a seguir creciendo. Amén. Mire lo que dice Hechos 20:32. Os encomiendo a Dios. Pablo está hablando a los hermanos en Éfeso y mire lo que Pablo les dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Porque Pablo sabía que él no siempre iba a poder estar con ellos. Y Pablo les dice: miren, los encomiendo a Dios y a su palabra, porque esto es más seguro. Uno no va a estar para siempre instruyendo a alguien, pero la palabra sí puede estar ahí para instruirte. Y Pablo lo dice: encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Esta palabra es poderosa para hacer eso en tu vida. ¿Qué significa, hermano? También al final cuando nos dice y daros la herencia entre los santificados, que esta palabra te va a relevar o revelar, cosas que tú no sabías. Amén. Es como un testamento. ¿Cómo usted va a saber que es parte del testamento y que algo se le dejó si usted no conoce el testamento? Pero si usted conoce el testamento y lo estudia y lo ve, dice: yo también soy parte de esto. Y muchas de las promesas que están aquí, amados hermanos, algunos de nosotros estamos sufriendo y estamos entristecidos, estamos lamentándonos, quejándonos, y Dios dice: si tan solo leyeras tu testamento, te dieras cuenta de que hay cosas aquí que yo ya he puesto para bendición a tu vida. Cosas que ya están ahí para que tú digas: y yo muriéndome aquí, sintiéndome como la persona más dejada a un lado, que nadie me tomaba en cuenta. Y Dios dice: no, estás rico, pero ni cuenta te has dado porque no estás conectado a la palabra. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Gloria al Señor. Esto estimula sin duda alguna nuestro crecimiento. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Y esto va en base a lo que le estoy comentando. Toda la escritura es inspirada por Dios. Léalo conmigo, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego nos dice: ¿para qué? Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Para eso es útil la palabra del Señor, a fin de que el siervo de Dios, y cuando habla de siervo está hablando de siervo y sierva, el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Sabe qué, amado? El propósito de la palabra del Señor es ayudarte a vivir en el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que está diciéndonos la palabra. Y Pablo dice que la manera que Dios te prepara para su propósito es a través de la palabra del Señor. Y la Biblia nos da cuatro cosas para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. ¿Cómo podemos aplicar esto a mi vida? Bueno, déjele digo, para enseñanza es que Dios va mostrándote el camino por el cual tú debes de andar. Eso es enseñanza. Mira, es por aquí anda, por aquí camina. Eso es enseñanza. Reprender es cuando Dios nos muestra cómo me salí del camino y ahora estoy en una zanja, pero Dios dice: te voy a reprender para que entonces te vuelvas a poner en el camino. Y gloria a Dios por la reprensión, ¿verdad? ¿Cuántos a Dios nos ha reprendido en algún momento de nuestra vida? Nos ha reprendido y nos volvemos a acomodar en el lugar correcto. Eso es reprensión, y la palabra reprende. Y no solamente reprende, también corrige. Es la forma en que yo vuelvo al camino, el camino correcto para la vida o para mi vida. Nos corrige y por último nos instruye. Amén. Una vez que estamos en el camino, la palabra se encarga de instruirnos en ese caminar. Y yo doy gracias a Dios, amados hermanos, porque este libro, esta palabra nos estimula a crecer. Y hay que seguir creciendo. Hay que seguir adelante porque la palabra del Señor, hermanos, es rica y es abundante para cada uno de nosotros. Y número 5, ilumina tu mente. Ilumina tu mente. Estoy hablando solamente de algunas cosas que puedo darte como
razones por las cuales la palabra de Dios puede transformar un corazón. También ilumina tu mente, ilumina tu manera de ver las cosas. Dios quiere iluminar nuestra mente y Dios lo hace a través de su palabra. Según el Salmo 119, versículo 130, mire lo que dice la palabra: la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. Gloria sea el nombre del Señor. Esto me da gozo, hermanos, porque hay gente que decía: yo no sé cómo puedo cambiar, yo no sé la verdad cómo puedo cambiar mi manera de ser. Ya he recibido consejo, ya se me ha dicho, ya esto, ya aquello. Pero ¿sabe qué? Cuando llegaron al Señor y se conectaron con la palabra, lo que parecía imposible para los hombres, Dios lo hace posible. Y luego la gente que lo conocía a los alrededores dicen: ¿cómo le hiciste? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Cómo es que cambiaste tu manera de hablar incluso? Bueno, porque la palabra del Señor hizo eso, iluminó mi mente, me hizo entender cosas que antes no comprendía. Ese es el poder de la palabra, iglesia. Ese es el poder de la palabra. Y Dios quiere usar la palabra para iluminar nuestras mentes. Esto no es solo para personas, hermanos, de cierta edad, es para cada uno de nosotros. No importa la clase social, no importa la edad que tú tengas, esta palabra sigue siendo eficaz y sigue siendo poderosa y sigue iluminando las mentes, aún las mentes más cerradas. Esta palabra tiene poder para transformar. Gloria a Dios, gloria al Señor. Salmo 119, verso 99 dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Fíjense nomás lo que está diciendo el salmista: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. La diferencia entre una persona que se conecta a la palabra de Dios a alguien, hermanos, que solamente tiene conocimiento amontonado, es porque esta palabra da fruto en su vida. Y hay gente que tiene mucho y se puede jactar de tener tantas cosas en su mente, pero sin embargo sus frutos, hermanos, hasta contradicen lo oculto o lo preparados que están. Y a veces la persona más sencilla, sin tanta preparación, pero conectada a la palabra, deja, hermanos, sin palabras a la gente. ¿Por qué? Porque el fruto que se produce por la conexión a esta palabra es maravillosa. Ilumina tu mente y tu corazón y te hace una persona entendida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué sucede, hermano, cuando nosotros nos conectamos a la palabra? ¿Qué sucedería cuando nuestros hijos se metan de lleno a la palabra? Imagínense, hermano, seríamos un pueblo entendido, un pueblo que daría siempre un buen testimonio a los demás, de decir: mira, ¿y cómo le haces? Porque yo no miro ni que les gritas ni que les dices nada. Es la palabra de Dios, porque se han hecho entendidos, no a los mandamientos de los hombres, sino a los mandamientos de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ilumina nuestra mente. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Y el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. ¿Sabe que esta palabra, hermanos, dice el salmista, es una lámpara a mis pies? ¿Para qué necesita usted la lámpara? ¿Le ha tocado andar en la oscuridad y de repente prende el reflector y la prende? Lo interesante de esto, hermanos, porque hay quien dice: bueno, pues yo la leí cuando recién me convertí. Y como que usted ya da por hecho, porque la leyó cuando recién se convirtió, usted ya da por hecho que va a alumbrar su camino todo lo demás. Y de repente nos damos cuenta que no, ¿verdad que no? Hay momentos en nuestra vida donde decimos: yo necesito el consejo, necesito claridad en esta decisión que tengo que tomar. Y lo que está diciendo el salmista es lámpara a tus pies. Quiere decir que cada paso que das tú necesitas conectarte al consejo de la palabra de Dios, porque es como un reflector que comienzas a usarlo en el momento en que necesitas dar el siguiente paso. Y si no lo usas, es muy probable que vas a tomar la decisión equivocada. Es muy probable que vas a hacer lo que no es correcto. Pero si la usas en cada paso que das, usted debe de preguntarse en cada decisión que va a tomar: use esta lámpara para luzar su camino, porque si usted la usa, ese camino se va a alumbrar y usted va a dar un paso seguro hacia donde se dirige, porque ya Dios le iluminó el camino. Y una persona que camina con la dirección de Dios y le alumbra el camino, es una persona que le va a ir bien, es una persona que va a tener éxito en todo lo que hagas. Por eso dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Necesitamos la palabra del Señor. Solo le estoy dando estas cosas que tienen que ver con la transformación en nuestras vidas y que son importantes. La sexta razón es porque eleva tu estado de ánimo. Ya voy a concluir. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando hablamos de que eleva tu ánimo,
Es muy sencillo, porque Romanos 15:4 nos dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñaros, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Esta palabra siempre va a darnos el ánimo que necesitamos. Nos va a dar el ánimo. Todo lo que estaba escrito en la palabra del Señor tiene la intención de alentar tu vida, tiene la intención de animarte a seguir hacia adelante, de no darte por vencido. Estás destinado para que en ella te puedas tú apoyar siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Pero mi palabra no pasará. Yo le doy gracias a Dios porque en momentos donde me he sentido desanimado, esta palabra me ha dado ánimo. Hay momentos donde yo mismo, amado hermano, yo mismo me he echado tierrita. Yo mismo me aviento cosas y yo digo: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y de repente digo: bueno, pero esa es mi opinión, esa es mi manera de pensar, eso es lo que yo estoy diciendo. Y voy a la palabra y empiezo a escudriñar y digo: el Señor me dice totalmente otra cosa. Y el Señor comienza a alentar y animar mi vida. Y de repente, cuando me sentí en el suelo, la palabra comienza a levantarme y comienza a animarme. ¿No le ha tocado, hermano, ese tipo de personas que siempre te inyectan ánimo? Ese tipo de personas que te dicen: no todo está perdido, sí se puede, levántate, ándale, échale ganas. Bueno, la palabra de Dios es una fuente de ánimo para usted y para mí. Cuando vamos a este libro, la palabra nos levanta, nos anima y seguimos adelante en el caminar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice el salmista en el Salmo 119, 114, a la parte final dice: tu palabra es la fuente de mi esperanza. Es la fuente de mi esperanza. Esa es tu palabra. La palabra de Dios, querida iglesia, tiene la intención de darnos esperanza. Si tú estás desalentado, si sientes que has perdido la esperanza, esto es lo que nos dice la palabra. Nos da ánimo, nos da aliento. ¿Sabe por qué hay personas que están así desesperados? Porque no están conectados a la palabra. Es todo. No estamos conectados a la palabra, porque si estuviéramos conectados a la palabra, no caeríamos en esos desánimos, tendríamos esperanza. El Señor levantaría nuestros ánimos y siguiéramos adelante. ¿Por qué? Porque no solamente esta palabra renueva mi vida, me da un nuevo comienzo para comenzar a seguir adelante, aunque todo se haya derrumbado. Dios nos levanta, quita nuestra culpa, nos permite, amados hermanos, activar nuestra fe y también estimula nuestro crecimiento. Y por si fuera poco, ilumina nuestra mente y nuestro estado de ánimo. Dígame si no puede transformar esta palabra maravillosa en nuestras vidas. La gente conectada a la palabra de Dios es gente que tiene esperanza. Gloria a Dios, gente con esperanza. Gloria al Señor. Y por último, libera tu potencial. Esta palabra maravillosa tiene el poder para transformar, porque libera todo el potencial que hay en ti. Lo hace, libera tu potencial. Y es muy importante que tú entiendas esto, porque solo Dios conoce lo que hay en ti, cómo Dios te diseñó. Hay personas que a lo mejor se sienten así, mire, pequeñitos. Yo no puedo hacer nada. Pero Dios dice: mira, si supieras lo que yo he puesto en ti, pero no lo has descubierto. Pero si te conectaras a mi voz, a mi palabra, yo te daría la palabra para levantar y soltar ese potencial que tienes en ti. Yo creo que aquí, hermanos, hay personas que Dios les va a quitar sus temores y los va a lanzar a hacer cosas que nunca antes habían hecho. ¿Y sabe por qué? Porque esta palabra va a desatar el potencial que hay en ti. En ti hay un gigante, en ti, amado hermano, hay un potencial enorme que ya Dios ha puesto. Pero a veces no lo creemos. ¿Por qué? Porque no lo escuchamos de parte de Dios. Hemos escuchado la voz del vecino, hemos escuchado la voz quizás de alguien que te dijo: tú eres un bueno para nada, a ti las cosas no te van a salir nunca bien. Pero eso es lo que dice la opinión allá. Pero Dios, ¿qué dice? Dios me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra es verdad, la palabra de Dios es poderosa. Lo que antes estaba en el suelo, Dios lo puede levantar. Dios puede construir de la nada. Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en nosotros si tan solo creemos a su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Así que no dejes que se te defina por la opinión de los demás. Deja que esta palabra te diga quién eres. Amén. Hay veces que yo la traté de leer, así como la tengo ahorita. Me acuerdo que mi madre me dio la Biblia y la trataba de leer. Ya voy a concluir, no se preocupe. La trataba de leer. Y yo decía: pues está muy bonita. Y a veces en mis momentos de nostalgia como que quería leerla, pero empezaba a leerla y pues no la entiendo. Y la volví a poner en el cajón y ahí la volví a acomodar. Pero un día el Señor trató conmigo. Y cuando el Señor trató conmigo, despertó un hambre por la palabra. De tal manera que cada rengloncito yo miraba en ella cosas hermosas
y sigo viendo en ella cosas hermosas. Y empezaba a atesorar y atesorar y atesorar. Yo crecí con muchos complejos, algunos de ellos todavía los sigo superando, pero muchos complejos tenía, y esta palabra fue eliminando esos complejos. Esa palabra me fue dando seguridad y confianza, y por ella, hermano, estoy aquí enfrente de ustedes, no por mi capacidad humana. Estoy aquí por la palabra. Me ha dado confianza de que lo que el Señor empieza, Él lo termina, Él lo acaba. Cuando Dios se propone hacer algo en tu vida por la palabra que ya te dio, esa promesa se va a cumplir en ti. No estamos aquí para estar derrotados, estamos aquí para estar de pie en el nombre del Señor y seguir hacia adelante. Pero esta palabra inyecta todo esto en tu vida. Así que mi consejo para ustedes: permita que Dios trabaje en su vida y libere su potencial. Dice Juan 8:31 al 32. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en, ¿qué dice? En mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo creo que más claro que eso, querido iglesia, no podemos tenerla. Esta palabra es la que nos hace libres. Concluyo con 3 cosas, se las dejo en su corazón. Si usted quiere que esta palabra sea efectiva en su vida, ¿cómo puede obtener estos beneficios? 3 cosas: apréndala, apréndala, escudriñela, apréndala. Segundo, acéptela. Diga conmigo: yo necesito aceptar la palabra. Acéptela. Primero, apréndala. Segundo, acéptela. Y tercero, practíquela. Ahí está. Apréndala, acéptela como su máxima autoridad y enseguida practíquela. Y esta palabra le va a permitir a usted ver algo que quizás a lo mejor no ha logrado ver: una vida completamente transformada por el poder de la palabra. Póngase de pie en el nombre del Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Apréndala, acéptela y practíquela. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por usted en el nombre del Señor en este momento. Y quiero pedirle a Dios algo muy en especial al ir en estos 30 días en la palabra. Quiero pedirle que haya una conexión fuerte en cada uno de nosotros hacia la palabra. Una conexión. Yo no sé si hoy en día se nos va a dar los capítulos que leímos y ver si ya rebasamos la meta que teníamos de 5,000 capítulos leídos. No sé si lo vamos a pasar. Yo tengo fe que sí en este domingo, y todavía nos queda una semana más. Pero no vamos a parar ahí, ¿verdad que no, iglesia? No vamos a decir ya acabamos y a guardar la Biblia en los cajones. No, esta palabra es para cada día. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos concedes al estar en nuestros 30 días en la palabra, de entender lo importante que es, Señor, que este libro transforme nuestras vidas. No solamente es para aumentar conocimiento en nosotros, sino también para permitir que tu palabra transforme nuestros corazones. Algunos de los que estamos aquí hemos luchado o se han lidiado con cosas, Señor, que de antemano sabemos que no son propias y que no están bien delante de ti. Que esta palabra, Señor, le demos el lugar no solamente de atesorarla, de aprenderla, de aceptarla, pero también de practicarla. Que esta palabra comience a transformar nuestras vidas, a hacer cambios verdaderos en nosotros. Señor, yo creo que todos fuimos llamados, Padre amado, para dar testimonio de nuestra fe. Y no está en base al conocimiento, sino está en base al testimonio de lo que tú has hecho a través de la palabra. Haz que tu iglesia, que tu pueblo y que todos los que estamos aquí tengamos una relación más directa con la palabra, y que por medio de ella seamos transformados. Es el anhelo en nuestro corazón, Señor, dejar que esta palabra nos transforme, que esta palabra, Señor, haga un cambio verdadero en nosotros, de tal manera que nuestro testimonio predique a los demás de cómo esta palabra ha transformado nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias.